Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Quién fue Vladimir Mayakovsky? ¿Por qué este poeta se constituye en un referente no solamente para la literatura y la poesía rusas en particular, sino para la literatura en general? ¿Cuál es la relación que existe desde distintas concepciones entre el poeta y la poesía por un lado, el desarrollo económico y social, cultural, político por el otro? ¿Es el poeta siempre un holgazán irredimible en todas las sociedades, como se le ha cuestionado, cierto, un vagabundo, o también contribuye desde su quehacer al desarrollo social? Bueno, vamos a explorar brevemente estas y otras preguntas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. La obra de Mayakovsky es bastante vasta, bastante extensa, no solamente porque fue escritor, poeta, precursor de los grandes cambios culturales y la vanguardia artística rusa postrevolucionaria después de la Revolución del 17, sino que además también fue pintor y por supuesto un activista político comprometido con la revolución. En este aspecto habría que decir muchas otras cosas sobre él. Hay bastante información de sus diferentes aristas, sin embargo hoy nos vamos a centrar en esta visión que él tuvo y que también compartieron otras personas sobre la labor del poeta en un esquema de pensamiento, por supuesto, de orden, sobre todo de orden político, ¿no? Que en su tiempo, en su momento, en los estados de la antigua Unión Soviética había una concepción muy particular respecto del arte en función de la revolución. Esto con sus luces y sus sombras, como ya hemos visto acá en el canal. Hoy vamos a destacar algunos de estos aspectos. Igual es importante mencionar algunos aspectos biográficos de Mayakovsky. Mayakovsky tuvo una vida, pues lamentablemente, relativamente corta, ¿no? Nació en 1893 y murió en 1930 por un deceso autoinfligido. Al final vamos a explorar un poco por qué las distintas hipótesis que hay sobre esto. Finalmente, lo que podemos decir es que como todo, ¿no? Igual cuando el poeta, cuando el artista se involucra por convicción, en este caso, como en el caso de Mayakovsky, ya sea por otros intereses, por distintos motivos, cuando se involucra mucho con el establecimiento, pueden venir, y sobre todo cuando le hace ciertas críticas, entonces pueden venir consecuencias adversas. Mayakovsky eh, tuvo un contacto cercano y un contacto sobre todo bastante precoz, bastante prematuro con la obra del Quijote. Fue una obra de la que con la cual se obsesionó. De hecho, en su biografía la menciona, ¿no? Una obra que marcó un derrotero dentro de su vida, cierto, en cuanto a concibiendo la vida como una causa, como una cruzada, como un combate contra estos molinos de viento, cierto, que después a lo largo de su vida, sobre todo su adolescencia y en su juventud, fue cayendo en la cuenta o fue identificando, teniendo en cuenta los vientos revolucionarios que soplaban en ese momento, con el sistema capitalista, con la propiedad privada y con la sociedad de este tipo. Entonces, él fue un bastante militante respecto a estas causas. El futurismo ruso, acá hablamos un poco sobre el futurismo en este video que hicimos sobre las vanguardias, inspirado, por supuesto, en el futurismo italiano, ¿no? En el cual ya vimos que había una oda a la técnica, una oda a los cambios, una oda al mejoramiento que la tecnología iba a traer hacia la sociedad. Era un movimiento fundamentalmente optimista, ¿no? Pero que también buscaba, lógicamente, protestar contra las formas habituales de la poética, contra la antigua, en el caso de Rusia, contra el canon antiguo ruso, haciendo experimentaciones con la rima y el ritmo,
una anarquía, por supuesto, una negación de la tradición cultural por antonomasia, ¿no? Orientándose hacia el arte del futuro. Eh, También la invención de neologismos, perdón, en el futurismo ruso, aunque el futurismo ruso fue relativamente corto. Estuvo más o menos, algunos lo sitúan entre 1910 y 1920. ¿Esto por qué? Porque el ascenso y la consolidación del poder del Partido Comunista y de los bolcheviques en general, eso cortó mucho ese movimiento. De hecho, muchos de estos poetas futuristas fueron o ejecutados por el gobierno, enviados al exilio, o algunos eh, dieron fin a su vida por mano propia. Pero se quedó un movimiento importante, ¿no? Precursor en su capacidad de pensar fuera de lo común y al establecer esta promesa y este optimismo que en la forma de pensar de, de la filosofía socialista y de su concepción del mundo, del hombre y la sociedad, tenía que ver también con una socialización de los medios de producción, una intervención del Estado como sencillamente un, un ente transitorio, ¿no? Hasta llegar a la sociedad comunista como tal. Recordemos pues que en la sociedad socialista hay dos clases que no son antagónicas, obreros y campesinos. La sociedad comunista es una sociedad sin clases y el Estado tampoco tendría un papel como tal primordial. Pues esto dentro de la filosofía y la concepción del marxismo y el leninismo clásico. Entonces estamos hablando de un autor que vivió ese momento muy específico con toda la carga política que tenía. Tuvo una vida también muy azarosa, historias, por supuesto, también en lo personal, porque no todo, aunque combinó mucho lo político con lo personal, también, de hecho, fundó también una revista, ¿no? Y estuvo en general muy atento a colaborar con la revolución, ¿cierto? Ya fuera eh, haciendo carteles publicitarios, eslogans, ya sea también desde el punto de vista de la poesía como tal. Tiene un poema dedicado a Lenin y esa concepción de Lenin y el partido bastante mesiánica de manera expresa, ¿no? Recordando pues que al carecer de un horizonte ultraterreno, la filosofía materialista del marxismo, pues no cree una resurrección como tal, pero sí en la conservación de lo que vendría a ser esa memoria y esa contribución. Por eso el embalsamamiento de estos líderes y demás tenía que ver un poco con eso, como recordarlos, tenerlos como un símbolo. También en su vida personal tuvo amores, desamores, muchos influyeron. Finalmente comenzó a hacer unas críticas al establecimiento, ¿no? Y en estas críticas al establecimiento, allí comenzó entonces a ser desacreditado. Bueno, algunos, yo no soy un experto en Mayakovsky, pero lo poco que he indagado, he visto en algunos ensayos y demás que coinciden en decir que esa presión que comenzó a ejercer sobre su arte, el partido comenzó a ejercer una presión sobre su arte, una crítica absoluta, que ya la gente no fuera, por ejemplo, también a las obras de una obra de teatro que él escribió y demás, esa presión, esa soledad que comenzó a sentir luego de haber dedicado toda su vida a la revolución, al él comenzar a criticar ciertos aspectos de esa revolución, entonces se encontró de frente con la censura y eso eh, algunos señalan que le llevó a tomar esta decisión en torno a su propia vida. De todas maneras, acá hay un texto que queríamos resaltar para eh, sobre todo tener en cuenta y hacer un contraste en la visión de hay, por así decirlo, que hay la crítica burguesa, vamos a decirlo en estos términos, tradicional que hay hacia muchos artistas, que hoy en día se ha moderado, pero hay un sector que esencialmente considera que el artista es un parásito como tal, y la visión que este poeta en particular eh, encarnaba dentro de la estructura socialista que ya vimos
que no era perfecta, cada estructura tiene sus luces y sus sombras, ¿no? En el caso de este tipo de estructura, pues cuando se comienzan a hacer críticas y cuando no se ve, digamos, esa simetría entre el ideal revolucionario y la vida práctica, entonces vienen la censura, vienen todas estas cosas. Pero vamos a ver, rescatar este poema que es bastante importante y que llega a ser también no solamente atemporal, sino universal. Es muy actual también en el día de hoy. Se llama El poeta es un obrero, poema de Vladimir Mayakovsky. Se le ladra al poeta, quisiera verte con un torno. ¿Qué? ¿Versos? ¿Esas pamplinas? Y cuando llaman al trabajo, te haces el sordo. Sin embargo, es posible que nadie ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros. Yo mismo soy una fábrica, y si bien me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no os gustáis de frases vacías. Cuando cerráis la madera es para hacer leños, pero nosotros, ¿qué somos si no ebanistas que trabajan el leño de la cabeza humana? Por supuesto que pescar es cosa respetable, echar las redes. ¿Quién sabe? Tal vez un esturión. Pero el trabajo del poeta es más beneficioso. La pesca de hombres vivos, esto es lo mejor. Enorme, ardiente, es el trabajo de los altos hornos, donde se forma el hierro chisporroteante. Pero, ¿quién se atrevería a llamarnos holgazanes? Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua. ¿Quién es más aquí, el poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores. El alma es también fuerza motriz. Somos iguales, camaradas de la clase trabajadora, proletarios del cuerpo y del espíritu. Solamente unidos, solamente juntos podremos engalanar el universo, acelerar el ritmo de su marcha. Ante una oleada de palabras, levantemos un dique. Manos a la obra, al trabajo, nuevo y vivo, y a los que discursean, que se les mande al molino, para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas. Este es un poema que, al margen de la afiliación política que se tenga, al margen de las críticas que se haga a un sistema o al otro, expresa primero una visión clara de Mayakovsky respecto a la labor del poeta. Y en la sociedad de este corte, es decir, hay que comprender un poco y aceptar, por lo menos para hacer el análisis, ¿no? Como les digo, fuera del campo de lo estrictamente político, aceptar que en la cosmovisión y en la filosofía socialista como tal, predomina el elemento social, el elemento comunitario sobre el elemento individual. Eso es lo que, por lo menos cuando usted encuentra textos de un gran pensador y crítico literario, que en alguna ocasión lo tengamos acá en el canal, que es Grigor Lukács, tiene un texto, ¿cierto? Se llama Historia y Conciencia de Clase, y él ahí comienza también a analizar cómo es la libertad, el concepto de libertad en estas sociedades y cómo se diferencian en el capitalismo, que es libertad en una cosa, que es libertad en otra, y por lo mismo también él tiene texto, él fue un comisario para la educación del pueblo, que sería una especie de ministro de educación, o sea que era un hombre imbuido no solamente en la teoría como tal, marxista-leninista, y, y en la filosofía como tal, sino también en la literatura. Él hizo grandes aportaciones, pero como no es el turno hoy de Lukács, vamos a seguir un poco luego de esta digresión con Mayakovsky para entender un poco cómo él, primero que todo, al tener clara la visión del trabajo, por eso dice, él mismo usa esta metáfora bastante hermosa, que no es una fábrica como tal, no tiene chimeneas, pero también produce dentro de sí bienes intangibles que son valiosos para esa sociedad, sobre todo en los valores que ellos estaban tratando de construir. Entonces, compararse a sí mismo con una fábrica, y también hay una parte también que nos parece bella, que es cuando habla de evidentemente el ebanista, ¿no? Trabaja con madera, pero también ellos trabajan siendo la cabeza humana un leño, o sea, algo que se puede transformar.
pasar de algo rústico como la madera a hacer todo un trabajo de ebanistería y sacar una pieza hermosa en este caso. Entonces vemos que no se trata únicamente, ni de ninguna forma, más bien, de hacer una especie de ornato, de pirotecnia verbal para justificar al poeta, sino que habla desde un punto de vista práctico. Llega el momento de la comparación y dice quién es más importante, pues los dos, porque los dos producen bienes de orden diferente. El poeta produce unos bienes de orden cultural intangible que favorecen a la sociedad y el técnico produce unas ventajas de orden práctico, pero que ambos están en una relación de igualdad, recordando esto que les acabo de comentar sobre la concepción de la libertad, de la igualdad, por lo menos en su ideal, ¿no? La ejecución es otra cosa, pero por lo menos en su ideal de el pensamiento y la filosofía marxista, leninista y el socialismo en general como escuela de pensamiento, tiene que ver mucho con ese ideal, ¿no? De esa igualdad, de ese trabajar mano a mano, de esa supresión de los antagonismos. Entonces Mayakovsky lo expresa en este poema suprimiendo el antagonismo que habría entre el poeta y el práctico, el técnico, el que trabaja en otra cosa, que es un antagonismo que, como les digo, se ha resuelto un poco más en sociedades de orden capitalista de otra manera, pero también existe un sector muy crítico frente al tema del arte del artista y dice, no, es que el poeta básicamente, ¿para qué sirve? Recordemos que Mayakovsky ya hace este poema tiene más, tiene prácticamente, yo creo que poco más de, sí, poco más de un siglo, y todavía esa pregunta sigue latente, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿cuál es la intención? Y Mayakovsky responde, el poeta es un obrero, es un constructor, es un productor de bienes intangibles, pero bienes valiosos. No se resuelve en una dicotomía, en una oposición, en una polarización, sino que se resolvería en una armonización. Y eso es importante aún hoy, mirarlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, coméntanos un poco qué opinión tienes tú sobre Mayakovsky, qué opinión tienes tú sobre esta armonización que él trata de hacer, perdón, entre el poeta como este generador de estos bienes inmateriales y el práctico o el técnico o el operativo, el que trabaja en otra cosa, el pescador, el ebanista, el industrial, el obrero de fábrica, ¿cierto? ¿Sientes que deslegitima al poeta llamarse obrero? Como también podría pensar algún sector elitista, o que por el contrario lo dignifica. Por favor, déjanos saber en comentarios, como siempre, invitándolos a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir, comentar, lo más importante, para generar una interacción que nos enriquezca. No siendo más, nos veremos en el siguiente episodio de Epísteme Colombia, Literatura.